Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. La carrera presidencial entró en un nuevo ciclo con la incorporación de Michelle Bachelet a la competencia. ¿Cómo ha afectado este hecho a los demás candidatos? Para conversar de este y otros temas, nos acompaña ahora en CNN Chile el candidato postulado por la UDI, Lawrence Goldborn, y tal vez el candidato más fuerte de la oposición. Muchos miden esta campaña entre Lawrence Goldborn y Michelle Bachelet, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, señor Goldborn, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este lunes la expresidenta y actual candidata Michelle Bachelet ha dado su primera actividad de campaña y en esta primera actividad de campaña ha dicho fuertemente que si ella es electa candidata, ni siquiera dijo si yo soy electa, dijo en mi primer proyecto de ley yo voy a poner fin al lucro y voy a finalmente ir hacia una gratuidad en la educación a todo nivel. ¿Qué le parecen estas declaraciones y esta promesa de campaña centrada en la educación como primer punto? Bueno, yo partiría por hacer cumplir la ley y donde está ya prohibido el lucro, que no se siga repitiendo. Eso creo que es la tarea prioritaria. Lo segundo es que para mí el énfasis tiene que estar en la educación pública de calidad gratuita. Hoy día existe educación gratis para todos los chilenos desde básica hasta educación media. ¿Y es una educación satisfactoria? ¿Es lo que los chilenos necesitan? La respuesta yo creo que claramente es no. Si uno mira cualquier indicador, ve que los indicadores de la educación pública son los peores. Eso es inaceptable. Eso es donde tenemos que poner el énfasis claramente. ¿Y cómo se resuelve eso? Yo vengo de la educación pública. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Y yo quisiera entonces que nuestro énfasis y en nuestro futuro gobierno nos focalicemos en dar educación desde la prebásica hasta la educación media de calidad gratuita para todos los chilenos. De manera que las diferencias que se producen desde la cuna prácticamente no lleguen a materializarse en la vida adulta de un joven chileno. ¿Y por qué no se logró durante este gobierno si era una aspiración tan sentida y solo se ve este énfasis en la educación subvencionada que claramente aumenta la brecha entre los sectores más ricos, más pobres y va aumentando la brecha ya desde el que gana 20.000 pesos en adelante? No aumenta la brecha, al contrario, la disminuye. Permite que las personas accedan a la mejor calidad de educación de la cual disponen. Hoy día una persona puede ir a un colegio particular, el que lo puede pagar, puede ir a un colegio público que no tiene la calidad adecuada y es lo que tenemos que resolver, o puede ir a un colegio subvencionado, incluso en algunos con pagos parciales. Y por lo que yo le preguntaba, ¿por qué no se logró? Bueno, creo que este gobierno, en un periodo de 4 años, ha tenido avances en materia de educación que no se tuvo hace bastante tiempo. Partamos por la educación superior. Este gobierno se hizo cargo, finalmente, del endeudamiento que agobiaba a tantas familias. Los estudiantes que antes tenían créditos al 6%, hoy día lo tienen al 2%. Y más importante que eso, pueden pagarlo en un máximo de 15 años y no más allá de un 10% de su renta. ¿Qué significa esto? Que si un estudiante no tiene los ingresos cuando trabaja para pagar su educación, se le condona su deuda al cabo de 15 años. Solamente si no tenía deudas. Bueno, obviamente, si el compromiso que uno tiene que tener es de pagar, si puede pagar. Pero si no puedes pagar, se te transforma ese crédito realmente en una beca, con lo cual se ha ayudado muy fuertemente al acceso a la educación superior. Pero el problema no está en el acceso a la educación superior, el problema está en aquellos niños que en quinto básico no saben leer, o que en octavo básico no entienden lo que leen, y que para ellos esa posibilidad de entrar a una educación superior no es real. Es ahí donde está la cuna de la desigualdad, y tenemos que entonces focalizarnos en esa educación. Y tú me preguntaste muy rápido cómo. Bueno, 3 elementos. Primero, programas educacionales orientados al siglo XXI y técnicas de educación modernas. Segundo, nuestra educación está limitada por la calidad de nuestros maestros. Si nosotros tenemos buenos profesores, vamos a tener buenos educados, buenos estudiantes. Tenemos que entonces mejorar la calidad, la cantidad y la dignidad de nuestros profesores. Y eso significa mejores salarios, significan mejores condiciones, más respeto, pero al mismo tiempo más exigencias para que efectivamente nos ayuden a formar a los niños. Y el tercer elemento importante, el involucramiento de la familia de ese niño. La buena educación también va asociada de un soporte familiar que permita que ese niño se eduque. Y el tema del lucro, finalmente, ustedes tampoco lo pudieron resolver, por mucho que esté haciendo o haya hecho el ministro Bayer, finalmente no se está cumpliendo la ley. Usted decía, lo que tiene que hacer la candidata Bachelet es hacer cumplir la ley. ¿Por qué tampoco se pudo hacer cumplir la ley? La ley se está cumpliendo. Cuando hay problemas de calidad y situaciones de ese tipo, se está aplicando la ley por primera vez. Hay una universidad, la Universidad del Mar, que está siendo cerrada. Hay otras universidades que se están investigando. Ahora, todavía faltan facultades
para que efectivamente el Ministerio de Educación pueda cumplir bien con esa ley, facultades que no se le otorgaron. Sin embargo, ya en este gobierno se ha incorporado el proyecto de ley de la Superintendencia de Educación, se ha llevado adelante la agencia de calidad, que son los elementos esenciales para poder tener las herramientas para fiscalizar adecuadamente el tema de la educación. ¿Y el tema del lucro también es parte de su programa de gobierno? Insisto, el programa de gobierno va a estar focalizado en la educación de calidad pública para todos, gratuita. Ahora, ¿qué le pareció este discurso de la expresidenta y ahora candidata Michelle Bachelet a su llegada al país, que está poniendo temas sobre la agenda? Si estamos hablando de esto es porque ella dio esta primera conferencia de prensa en la que fijó uno de sus principales temas de campaña. ¿Cómo vio este discurso usted, que es su principal contendor y el que aludió tal vez al inicio cuando dice yo soy de la comuna del Bosque, tal vez parangonando que usted también viene de una comuna popular? ¿Cómo vio este discurso? ¿Cómo vio la llegada de tal vez la que va a ser su principal contendora? La verdad que la llegada fue acorde a lo que uno esperaba, una puesta en escena muy cuidadosa, muy clara, donde se trata de ocultar una verdad indesmentible, que la candidata del Partido Socialista viene con los mismos que el país decidió que no siguieran gobernando el año 2009, viene con la concertación, nos habla de una mayoría ampliada. Esa mayoría ampliada yo la entiendo como la concertación unida al Partido Comunista, no veo qué otra ampliación es la que están planteando. En los movimientos sociales que no se han integrado, que yo veo que en las campañas de oficialistas no hay guiños, no hay incorporación a los movimientos sociales. Los movimientos sociales como tales son movimientos que se organizan ante circunstancias puntuales, que es necesario escuchar, acoger, atender y preocuparse de ellos. Pero justamente la organización de esos movimientos sociales es a través de organizaciones políticas y que son necesarias de integrar dentro de los distintos conglomerados. Y en esa medida es necesario hacer las ampliaciones que correspondan, pero esencialmente aquí estamos viendo que quienes quieren volver al poder son los mismos que gobernaron durante 20 años. Las mismas caras, los mismos rostros y con ideas nuevas. Vamos a tener que ver cuáles son esas ideas. Por lo que yo vi en el discurso del 27 de marzo pasado, las ideas son las mismas que yo leo en la carta que introduce el programa de gobierno de la señora Bachelet del año 2005. Esos conceptos están todos ahí. Ella dijo que había que introducir, y qué se hizo. Claro, que habría que se había hecho algunas cosas mal, que se habían hecho pocas, que a lo mejor se habían hecho reformas tímidas al modelo. ¿Usted cree que es necesario reformar este modelo? Yo creo que las cosas siempre se pueden mejorar. Siempre es posible hacer las cosas mejor. Pero aquí no se trata de hablar de desigualdad. Se trata de tener la convicción de resolver ese tema. Pero este modelo es el que ha instaurado la desigualdad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Este es el modelo que le ha dado al país la posibilidad de surgir y crecer durante 30 años. No nos perdamos en esa línea. Pero necesita reformas. El modelo socialista no es el modelo que le dio a Chile la posibilidad de surgir durante 30 años. Ahora, cualquier modelo de desarrollo basado en el esfuerzo personal genera ciertos niveles de desigualdad. No es aceptable los niveles de desigualdad que tenemos en Chile y es necesario hacer las correcciones. ¿Y qué reformas o correcciones haría usted? A esa línea. Lo primero es tener una economía que crezca. Y la explicación más simple es que entre el periodo 2006 al 2010, el periodo de la hoy día candidata del Partido Socialista, la desigualdad en Chile aumentó. Y las cifras están ahí, son muy claras. El índice de Gini, el indicador 10-10 del 10% que tienen los ingresos más altos versus el 10% que tienen ingresos más bajos, esos indicadores se deterioraron en ese periodo de gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando en materia de desigualdad? ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? En medio de una crisis además económica mundial. Y en este minuto tenemos una crisis que está afectando al mundo entero. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que en estos 3 años hemos crecido por encima de lo que crece el mundo. ¿Y cómo se mejora la distribución? En los 4 años del gobierno anterior crecimos por debajo de lo que creció el mundo y de lo que creció ¿Y cómo América se mejora Latina? La distribución? Porque estamos de acuerdo en que si hay movimientos sociales es porque la gente no está contenta pese a que tiene mejores ingresos o que puede aspirar a un nivel a lo mejor un poco mejor, que ya no se deja engañar, que está mucho más empoderada. ¿Cómo se tiene a la gente contenta? ¿Cómo hacemos que la gente reconozca estas cosas positivas que han pasado en términos de números y que le lleguen a ellos y que no se sientan aislados, apartados, engañados? Ella puso el ejemplo del caso La Polar, por ejemplo. Por favor, pero el ejemplo del caso La Polar me parece increíble. El caso La Polar nació, creció y se desarrolló en todos los gobiernos de la concertación. Durante ese periodo una persona le tomaban sus créditos y se les renegociaban unilateralmente en condiciones inaceptables. ¿Dónde estuvo la superintendencia? ¿Dónde estuvo el Servicio Nacional
del consumidor. No ocurrió, estuvo en este gobierno, en el gobierno del presidente Piñera, para poner coto a esta situación y destapar unos hechos que venía aconteciendo hace varios años. Entonces, no nos engañemos en esta situación. Como digo, para hablar de abusos, para hablar de desigualdad, hay que pasar de las palabras a la acción. Y en términos concretos, le digo, las mejoras en materia de desigualdad de estos 3 años de gobierno son objetivas y claras. ¿Falta mucho por hacer? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que falta por hacer. Pero no digamos que en el gobierno anterior ese tema fue resuelto y estaba planteado igual como hoy día se plantea. Ella ha hecho una convocatoria a una mayoría mucho más grande y usted dice está incorporando al Partido Comunista. Hemos visto declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. ¿Qué le parecen estas declaraciones y es el Partido Comunista el que usted cree que se va a incluir en esta nueva oposición que va a ser su contendor? A mí me parecen inaceptables. Ver al presidente de un partido, un diputado de la República, decir que él ordenó un atentado para matar personas, me parece increíble. No ver en él ninguna nota de arrepentimiento, ningún gesto. En ese atentado murieron 5 personas, un carabinero y 4 militares. Fueron asesinados, en el caso del carabinero, a sangre fría. Estaba dirigiendo el tránsito. Y de eso estamos hablando. Para mí nada justifica, nada el mandar a matar a una persona. Hacemos una pausa, vamos a seguir hablando de este tema con el candidato de la UDI a la presidencia, Lawrence Goldburn. Ya volvemos, no se vayan. Seguimos en la entrevista de CNN Chile, esta vez con el candidato de la UDI a la presidencia, Lawrence Goldburn. Lawrence, estábamos hablando de las palabras de Guillermo Tellier y le preguntaba también por las palabras ahora del presidente del Partido Socialista, quien al llegar a La Moneda este lunes dijo que tanto se le criticaba a Guillermo Tellier por estas declaraciones cuando él se iba a sentar a la mesa con responsables que habían sido, o sea, con gente que había sido responsable de la muerte de más de 3.000 chilenos. ¿Cómo responde usted a esa? A ver, primero creo que Osvaldo se equivocó rotundamente. Si él tiene antecedentes de que alguien haya responsable de la muerte de alguien, debiera decirlo con nombre y apellido. Pero en segundo lugar, creo que nada favorece aquí la teoría del empate. O sea, nadie puede justificar el asesinato de un ser humano condicionando eso a que otros hicieron lo mismo o peor. Aquí en temas valóricos no puede existir la teoría del empate. ¿En qué sociedad nos construimos o nos convertimos si en definitiva aquí empezamos a tomar la justicia por mano propia sin ningún tipo de consideración? Y para usted, las declaraciones de Osvaldo Andrade se referían no precisamente a personas que habían de su mano sido responsables de la muerte de 3.000 chilenos, pero que apoyaron un régimen en el gobierno militar que fue responsable de la desaparición y de la muerte de 3.000 chilenos. ¿Cómo evalúa usted? ¿Qué es para usted el gobierno militar? ¿Un gobierno militar o una dictadura? A ver, yo lo he dicho públicamente. Yo voté por el no, era partidario de volver a la democracia, creo que era un periodo de nuestra historia que había que dejar atrás. Pero eso no justifica el asesinato de ningún ser humano. Eso no lo puedo entender. Ni logro entender que alguien se haga cargo de declaraciones de Tellier, ni en el gobierno militar. Por supuesto, las responsabilidades son personales. Lo que yo no puedo entender es que una persona diga, sí, yo autoricé, di la orden de ir a matar a otras personas. Eso para mí es inaceptable. ¿Cuál es su evaluación del ex general Pinochet? Como he dicho muchas veces, creo que fue un gobierno que tuvo luces y sombras, y sin lugar a dudas la historia va a juzgar con la distancia cuáles son las realidades de cada una de esas luces y cada una de esas sombras. ¿Cómo se siente usted en esta campaña que se ha iniciado? Usted salió del gobierno ya el año pasado, empezó esta carrera con Andrés Salamán, en que ambos han tenido varios golpes, más que golpes con la oposición, han tenido golpes entre ustedes. ¿Cómo se ha sentido en estos meses de campaña? ¿Siente que fue necesario salir con tanta anticipación del gobierno? Bueno, yo lo he dicho públicamente, creo que fue un error salir con anticipación. Era evidente que la campaña de verdad iba a empezar ahora en estos tiempos, cuando la candidata del Partido Socialista efectivamente llegase al país y pudiésemos confrontar posiciones y puntos de vista con ella. Y eso es lo que en definitiva ha ocurrido. Sin embargo, hemos logrado ir estableciendo ciertos principios, trabajando muy duro
con la gente, recorriendo el país, los diálogos con Chile han sido muy, muy provechosos. Yo he recorrido el país en varias oportunidades, desde Arica hasta Chiloé, tengo que ir ahora a Aysén y Magallanes, que son las dos partes que me falta recorrer como candidato presidencial, porque he estado como ministro varias veces. Sin embargo, ha sido muy provechoso porque hemos logrado capturar desde las mismas personas cuáles son las necesidades y las aspiraciones que tienen para el Chile del siglo XXI en el periodo 2014-2018. Pero sin embargo, pese a este tiempo de campaña, entre los dos candidatos no hacen la mitad de lo que hace la candidata de la oposición. ¿Usted cree que tiene alguna chance esta candidatura, esta oposición, o tal vez sería mejor llegar a una primera vuelta como ha planteado el ministro Longueira y también Lili Pérez lo ha secundado en esta idea? A lo mejor es necesario un tiempo más largo. A ver, yo creo que la unión hace la fuerza. Soy convencido que efectivamente nuestra coalición en el menor tiempo posible debe definir quién la va a liderar para contrastar nuestro proyecto de futuro con el proyecto de la Concertación Unida del Partido Comunista. ¿Y qué le parece esto que no crezca la candidatura, ninguna de las dos? Bueno, estamos muy lejos de la elección presidencial. Tal como la última encuesta CEP que salió hace unos meses atrás indicaba que 2/3, es decir, 2 de cada 3 chilenos ni siquiera había pensado en la elección presidencial. Por tanto, estamos absolutamente lejos de esa situación. Hoy día, la prioridad número 1 es llevar adelante una primaria con alta participación, que la gente venga, participe, conozca el proceso de primarias, que es igual a una elección normal, con su carnet de identidad, sin necesidad de estar inscrito en ninguna parte, ser militante en ningún partido, cualquiera puede votar. Ojalá mucha gente lo haga. Esa es la prioridad hoy. ¿Y ese es el compromiso, sí o sí primaria? Por supuesto que sí, estamos convencidos que es la manera más adecuada para resolver quién lidera nuestra coalición con miras a la elección presidencial del noviembre. Ya, pero entonces desahucian la teoría de Pablo Longueira en torno a darle a lo mejor una posibilidad mayor a la alianza de tener un candidato. Ya he planteado públicamente que la idea de ir hasta noviembre no me parece la más apropiada. Insisto, la unión hace la fuerza. Nosotros tenemos que conformar un gran bloque junto a Renovación Nacional y cientos de miles de independientes, personas que no militan en partidos políticos, que creen en un proyecto de futuro basado en la libertad, de emprendimiento, en las personas, en su capacidad de elegir, en el esfuerzo bien recompensado, que creen en que el beneficio que uno obtiene en la vida se debe al trabajo propio y al esfuerzo que uno realiza, y que uno debe tener las condiciones para realizar ese esfuerzo. Bueno, compromiso primario. Con esto nos vamos a la última pausa aquí en la entrevista de CNN Chile. Ya volvemos con Lorenz Goldborn. Bueno, seguimos en CNN Chile, la entrevista junto al candidato de la UDI a la presidencia de la República, Lorenz Goldborn, previo a una primaria que ya se comprometió, que dice que no hay vuelta atrás en el tema de las primarias. Estamos hablando de temas, pasamos a hablar ahora de temas internacionales, porque la candidata de la Concertación de la oposición, Michelle Bachelet, ha llegado con un discurso de que ella tiene gran experiencia internacional y que ella viene con un discurso de que se ha reunido con muchos líderes, que es capaz de enfrentar grandes temas, y uno de los grandes temas que está enfrentando Chile en este minuto es una situación muy complicada con Bolivia. Está viviendo tal vez Chile uno de los peores momentos a nivel de relaciones entre ambos países, y hoy día el mismo presidente de la República ha respondido, Evo Morales, que no se va a entregar soberanía, que no se va a mover ni un ápice los puntos que nosotros tenemos a partir del Tratado de 1904. Y usted ha hoy día anunciado una modificación que pretende instalar en la Constitución, cosa de no ceder ningún milímetro de territorio a ningún país. ¿Es viable? ¿Es una propuesta de los tiempos modernos? Por supuesto que sí. A ver, creo que si la experiencia internacional se traduce en que vamos a aceptar las presiones de cualquier país, prefiero no tener esa experiencia internacional. Chile tiene que tener una posición muy clara en estas materias. No porque Evo Morales esté tratando de poner en la agenda internacional que existe un problema bilateral entre Chile y Bolivia, nosotros nos vamos a creer ese tema. Chile no tiene ningún problema limítrofe con Bolivia. Esos fueron resueltos en el Tratado de 1904 entre ambos países en forma voluntaria, y nuestros límites están claros. Primer punto, y por eso me parece muy bien lo que ha planteado el presidente Piñera, de decir con claridad que nuestro territorio no se toca, y se respeta y se defiende. Pero yo escucho con cada vez más preocupación voces internas en una posición donde aparecen precandidatos presidenciales, parlamentarios, miembros del Partido Comunista, que dicen que Chile debiese entregar nuestro territorio y soberanía territorial para dar acceso a Bolivia al mar. Básicamente el Partido Comunista. Yo, y también lo he escuchado en precandidatos presidenciales, que dicen que debemos abrirnos
a esa conversación. Yo planteo una cosa muy simple. Hoy día, en nuestra Constitución, no está claro en qué condiciones una cesión territorial debiese aprobarse. En mi opinión, debemos ser clarísimos que cualquier cambio en esa materia debe ser sujeto a una mayoría importante. 2/3 me parecería bien. Por tanto, lo que hemos planteado, y vamos a presentar un proyecto, es que incorporemos en nuestra Constitución una cláusula, una cápite, donde se establezca que Chile no debe ceder su territorio y su soberanía a un tercer país. De modo tal que cualquier cambio en esa dirección requiera una modificación constitucional que deba ser aprobado por mayorías amplias y no mayorías circunstanciales. A eso apunta. ¿Y usted cree que es necesaria esa reforma constitucional o sí. es una medida más bien populista No. que le gusta escuchar a la gente estas definiciones que hace el presidente Piñera o el presidente Lago o todos los Yo creo que esto es presidentes? tremendamente importante. Aquí ocurre lo siguiente. ¿Cree usted que el 51% de los chilenos en un momento dado debe decidir si entregamos un pedazo de nuestro territorio? Yo pienso que no. Yo pienso que si llegamos a una decisión de cualquier naturaleza en esa dirección, al menos se requeriría tener una mayoría abrumadora para respaldar una posición de ese tipo. Y por lo tanto, yo creo que debemos proteger nuestra posición desde el punto de vista interno como país, indicando en nuestra Constitución que nuestra soberanía no se toca y que en caso que alguien la quiera tocar, debe concitar un respaldo mayoritario, como digo, al menos 2/3. Eso me parece que es absolutamente necesario y no obedece a ningún populismo, es cuidar nuestra propia institucionalidad y dar más firmeza a nuestra creencia de que... ¿Y usted cree que esa es una Chile reforma constitucional tiene necesaria? que tener esa posición. Yo creo que es necesario, y como digo, lo vamos a plantear, y que se debata en el Congreso. Es el lugar donde debemos que debatir, y ahí vamos a ver cuál es la posición que algunos van a plantear en estas circunstancias. Esto no tiene que ver con ningún país específico, es simplemente decir que Chile debe tener una amplia mayoría si llega a tomar ninguna decisión o alguna decisión en esa dirección. Aquí no podemos estar sujetos a mayorías circunstanciales. ¿Usted cree que...? Estamos hablando del territorio que conquistó Chile con la sangre de nuestros soldados, con la sangre de chilenos, y esto no se juega con ello. ¿Y usted cree que se está defendiendo bien a nivel de Cancillería, por ejemplo? Porque el discurso de que Chile no tenía ningún punto pendiente, lo dijimos con Perú, en innumerables casos, y terminamos en La Haya con un tema que ahora lo vamos a conocer precisamente cuando esté en la mitad de la carrera presidencial. Ahora, con Bolivia se viene repitiendo el mismo discurso, pero aparentemente sí nos van a llegar a una demanda, tal vez no por el Tratado de 1904, sino que por el incumplimiento a ese tratado. ¿Usted cree que tal vez sería también necesario una reforma para que la Cancillería tuviera más recursos y no solamente los tuviera defensa, sino que fuera una cosa más bien conjunta, que unos pudieran defender en la práctica y otros en la teoría o en el derecho? La Cancillería debe tener todos los recursos para defender nuestro territorio, nuestras posiciones en el ámbito jurídico y diplomático en el mundo. En eso no hay duda alguna. En el caso de Perú, lo que hubo fue un acuerdo de ir al Tribunal de La Haya a responder esa demanda. En el caso de Bolivia, no existen antecedentes ni existe la jurisdicción para que ellos nos demanden. Ahora, siempre alguien puede presentar una demanda. Nosotros vamos a tener que tomar las decisiones acordes a esa situación. Pero en lo particular, en lo concreto, es que Chile tiene una posición jurídica tremendamente sólida. El Tratado de 1904 fue un tratado pactado entre ambos países, e incluso a iniciativa de Bolivia. Por ende, tenemos ese respaldo jurídico que debemos hacer respetar. Definiciones internacionales también en el tema de las primarias, en educación, lo queremos ver debatir. ¿Cuándo va a ser el primer debate, Lawrence Coburn, con su contendor? Eso ya está definido, vamos a tener el día 6 de mayo, después de inscritas las candidaturas a la primaria, el primer debate de varios que vendrán después. Tenemos 60 días para contrastar posiciones, así que invitamos a todos los auditores, en algún minuto vendremos. Y lo esperamos también aquí en CNN Chile con su contendor Andrés Salamán a verlos debatir y contrastar estas ideas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista de CNN Chile. Muchas gracias a ustedes y será un placer estar aquí en un futuro cercano. Muchísimas gracias, Lawrence, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile.